Bueno, Cursito, pregunta, ya pues hablamos de todo este tema. A mí me gustaría saber por qué se fue al ejército. Les comento, muchachos, fue curso mío. O sea, ahí estuvimos año y medio en la escuela, compartimos en el mismo pelotón, casi en la misma escuadra, podemos decir que nos olíamos los pedos, la pecueca, todo. Estábamos ahí juntos. Me gustaría saber un poco de su historia dentro del ejército, lo que vivió y al fin por qué se retiró, ¿no? Porque pues muchos de nuestros cursos también ya unos lo han hecho por problemas personales, otros porque realmente nunca pudieron acoplarse al mismo sistema. En mi caso yo tuve un tema médico, pero me gustaría que nos compartiera un poco de su historia ya aquí dentro de la institución militar colombiana. Bueno, yo muy orgulloso, fui un cabo tercero, orgullosamente de haber tenido ese grado maravilloso, con mucho orgullo. Fui cabo tercero del ejército, ¿sí? Eh, Cumplí uno de mis sueños. Yo tuve que recoger basura, reciclar, porque no tuve un apoyo así fuerte de mi familia. Entonces yo opté por ese trabajo muy honrado, ¿sí? Muy humilde. En dónde trabajó? ¿En Cúcuta? En el Zulia Norte de Santander, En el Zulia, conozco el Zulia. sí, orgullosamente trabajé en el aseo municipal para poder juntar en ese tiempo 1.750.000, Sí, creo que más o era menos. Ujú. la incorporación. Entonces logré tener el dinero, era asmático. Entonces, sí, o sea, exacto, yo era la persona que fue enferma, que quería ser fuerte, un muchacho que soñaba con eso. En mi colegio de bullying muy fuerte. Mi papá murió muy joven, eso me llenó mucho de depresión. Entonces, yo quería, como en mi familia, Francisco Landines es el nombre que lleva todo primogénito, yo quería hacer sentir orgulloso a mi papá, sí, Que que en usted paz era descanse, fuerte, que usted era... Ujú, que todavía lucho por eso ujú. y siento que lo estoy logrando. Pero en ese momento, el profesor de física del colegio, no sé si muchos también se identifiquen con esta parte del bullying, pero él escribía, como yo estaba deprimido, pues yo estaba muy aburrido, ¿sí? Mis notas no eran las mejores. Pero Pero algo característico de usted, Curso, que yo me acuerdo perfectamente es que usted era muy callado. Usted no era un tipo que tímido, hablara mucho. Eso, usted era muy tímido. sí, Muy porque, introvertido. exacto, Ujú. eso de ser introvertido nace en mi colegio, porque mi profesor de física escribe en el tablero, le dice a los muchachos de décimo y once, si ustedes son como Landines, van a ser unos fracasados en sus vidas, van a recoger basura. ¿Cómo así? Entonces, escribía mi apellido, Landines, pero tienen que ser como Martínez porque van a ser grandes ganadores. Un amigo que yo estimo mucho, ¿sí? No hablo estas cosas con rencor porque la verdad me siento No, muy pero es parte orgulloso. de su historia de vida que es Claro, lo importante, que es lo que lo formó usted como ser humano. exactamente. Entonces, obviamente esto me partió el alma en tres pedazos. Mi papá, yo lo conocí fue por fotos y al él escribir mi apellido en ese tablero fue como insultar la tumba de mi papá, que dice Francisco Landines, que lleva mi nombre. Entonces yo no quería salir de mi casa, realmente estuve hasta pensando en el suicidio en ese momento, yo tenía 16 añitos, 15. Entonces, brutal lo que hizo porque me convenció ese profesor de que yo era un menos cero. Ajá. Otro tema importante para juntarlo aquí, o sea, hay personas que se encargan en la vida de meterle a usted en la cabeza de que usted no puede, de que usted no sirve, de que usted es un menos. Y con esa mentalidad, a pesar de eso, yo con la depresión que tenía, yo dije, no, yo quiero llegar lejos y quiero ser un guerrero, quiero ir al ejército. Como no tuve apoyo, pues recurrí a la basura, que fue lo único que tuve en ese momento. Orgullosamente lo cuento, porque he logrado superar muchas cosas en mi vida. Y creo que dejé la timidez, la dejé a un lado, lo he demostrado. Pero, pero exacto, pienso que con lo que estoy haciendo en la causa estoy borrando mi nombre de ese tablero en ¿Por el qué el cual ejército, Curso? ¿Por qué el dejé. ejército específicamente? O sea, Veía películas de La caída del halcón negro. Mis amigos recuerdan que yo me la veía muchísimo, veía es una el película Rescatando al Soldado santota. Ryan. Ujú, Entonces yo veía mucha victoria y honor, ¿no? Yo veía ujú. mucha heroísmo en esas historias. Yo decía, yo no, yo quiero ser un soldado así como ellos de Estados Unidos, ir por allá. Pero era imposible en ese momento, ¿no? Yo decía, no, yo cuándo, nunca en la vida. Increíble, vea cómo son los destinos, Ujú. increíble. Entonces, lo más cercano fue el ejército de Colombia.
la carrera de suboficial. Unos amigos del colegio se inscribieron y yo escuché y también fui y compré la carpeta verde. Yo contento cuando compré esa Y me carpeta. acuerdo de la carpeta. Y a 60 mí mil pesos me, costaba. la carpeta verde y yo Sí, en el sí, bus sí. contento con mi Curso ruta, 78. la ruta Cúcuta-Zulia y yo con mi Sí, carpeta orgulloso. Pero la gente decía, no, o sea, este profesor me creó muy mala fama, por esta razón casi ni novia tuve allá, era muy, o sea, hablar de Francisco Landines era una mal referencia, de burla, y yo no sé cómo pude tolerar eso, por la misma edad de pronto, pero yo estaba muy, muy mal en mi pueblo en ese momento, ¿sí? Era burla, yo no salía de mi casa, si salía con mi autoestima totalmente roto, no pasaba por el colegio, cuando recogí basura tenía que pasar por el colegio y entrar al colegio a sacar la basura, sabiendo todo lo que este profesor decía, y pues claro, la gente me veía en el recreo, en el descanso, muchachitas que le gustaban a uno, y pues lo veían a uno como con ese asco en ese momento, y yo ujú. creí que mi vida se había acabado. O sea, para mí era el infierno lo que estaba viviendo, pero gloria a Dios, bendito el Rey, pues vea, uno debe perseverar, seguir adelante, aguantarla. No sé si usted recuerda el evento del dragoneante Guzmán, como me atacó muy fuertemente, como también me decía lo mismo, pues claro, veían una persona introvertida, callada, asustada por todo, nerviosa, entonces pues más se la van a montar. Sí, claro, claro, Pero, eso sí es verdad. Yo me acuerdo de Guzmán, era un dragoneante muy, muy exigente. Como decimos nosotros, ¿no? Era lamparoso el hijo de madre, era muy lamparoso. Era pues canzoncito. a mí Pero un domingo, qué triste recordar. de cierta manera yo creería que de cierta manera de pronto el man lo hacía con otro sentido, pero pues porque no conocía esa parte de su vida, Curso. Creo que usted siempre fue una persona muy callada, vuelvo y repito, nosotros muy poco, interactuábamos muy poco y eso que vuelvo y repito, éramos del mismo pelotón, porque usted siempre fue muy extrovertido y era muy callado y no era tan sociable y no se la pasaba con, pues, con los lepras del pelotón, siempre fue como muy, de cierta manera yo lo veo así, era como, estaba como muy centrado en ese tema de su vida militar, porque pues la exigencia en la escuela usted sabe que era total, era muy fuerte, muy, muy fuerte. Yo me acuerdo que mi sargento Rivera, me quiero extender un poco porque me Ujú, siento cómodo aquí hablando, ajá. hablando lo que es. Oh, Uno en sí, la vida, sí. yo pienso que yo hablo con sinceridad. Yo no voy aquí a que no, yo curso, yo estoy en Afganistán, soy Rambo. No, yo hablo las No. verdades, como Mm. son. Momento querubín. Me- sí, me acuerdo que nos controló como 600 tendidas o 1000, no recuerdo, y yo dejé la forma de mi cuerpo en sudor y yo decía, me estoy ganando el respeto. O sea, yo fui tan atacado que a mí no me importaba el sueldo o el dinero, nunca ni siquiera sabía mi sueldo. Yo lo único que quería era tener mi dragona, mi grado de cabo tercero en Ujú. mi dragona, esa hasta la muerte. De hecho, yo recuerdo que yo mismo me dije, el día que me echen de la escuela me disparo en la cabeza. Y yo tuve un problema una vez, creo que fue en CBC, no me acuerdo por qué, y estuve a punto, tuve ciertos problemas, no recuerdo realmente, Pero pero uno, yo, un miedo de nosotros, y vuelvo y se lo digo ya que usted toca ese tema, un miedo que se tocaba interno del pelotón era eso. Porque nosotros le digamos a usted tan, tan introvertido como que decía uno, marica, y cuántos landines se pegue por ahí un tiro a este man, hermano. No sé, y se hablaba lo dentro del pensé, pelotón. yo lo pensé porque yo pensé que me iban a sacar de la escuela y yo dije, a mi tierra vuelvo muerto, pero no, o sea, a pesar de lo Mm. mal que estaba, hoy en día, ya con 36 años, me reconozco esa fuerza, ¿no? De Claro. esa valentía. Y yo fui en el Servifree y veía que un soldado dejaba el fusil, siempre dejaba el fusil lejos y se iba. Y yo dije, el día que me toque, antes de ir a mi tierra fracasado, me disparo en la cabeza con este. Y pasaba y en mi ley yo decía, este va a ser el fusil con el que si me echan de Tolemaida me va a quitar la vida. Algo que no es ejemplar, ¿no? Yo no estoy Sí, no, diciendo no. que así tenga que ser en la vida. Los destinos existen y a veces uno se va de un sitio para ir a otro mejor. Pero yo en mi errado mundo de depresión era lo que pensaba. No, la presión, y usted sabe que la presión psicológica dentro del curso era muy fuerte, demasiado. O sea, la exigencia, vuelvo y repito, eran otros tiempos, ¿no? Porque ahorita la escuela cambió mucho. Pero Guzmán sí me decía, Landines, usted es un muchacho que yo lo quiero salvar. Hay unos leones así de grandes que usted va a enfrentar y yo lo voy a hacer echar de aquí para salvarlo. Sí, sí, sí. Pero no, se pasó de la raya, o sea, no era la manera.
yo nunca, o sea, es muy difícil en la vida que usted no cometa errores, que trate de hacer las cosas bien y aún así vaya al patíbulo a pagar los castigos más Ujú, severos de trasnocho sin haber hecho nada malo. Eso no se debe hacer. Eso fue un error que él cometió muy grave conmigo, ujú. porque eso sí me marcó. Lo de Guzmán ha sido más fuerte que ni lo de Afganistán, porque en serio, cuando Sí, usted hace las cosas bien, un tema psicológico muy bravo. Él era muy, muy, muy exigente. No, pues, estando yo ahí, muchas veces lo veíamos, igual se hablaba de ese tema y decíamos, es que Guzmán es muy pasado con Landines, marica. Decíamos nosotros, y, este marica es y un como, día, un domingo me dijo, alístese para las visitas. Usted sabe que uno tenía que sacar ujú, americano. Y yo dije, uy, quién sabe, yo pensé la sorpresa, ¿no? Quién sabe quién vino a visitarme, sería de pronto mi mamá, porque a mí nunca me visitó ningún familiar. Entonces, cuando ya me formé para ir a las visitas, llegó y me dijo, preparó un sitio de arrastrebajo, mandó a echar agua en el barro y fue y me dijo arrastrebajo adelante mar. Y estando yo bien, muy bien presentado. atalajado. Ujú. Y para alguien que está mal psicológicamente, que no, yo no tenía pues autoestima, fue algo que casi me desbarata. Yo creo que fue de las veces que sí pensé, casi termino con mi vida ese día, me acuerdo, que Dios me salvó la vida. Y hubo de todas formas compañeros que me daban moral, como Lara Castañeda, hubo muchos. Gordo. Ustedes, de todas formas, Ujú. ustedes en el fondo a mí me daban moral, yo me acuerdo, me decían cosas positivas, pero ese día fue muy fuerte porque yo decía, pero ¿por qué me hace esto? Y me acuerdo que el dragoneante había uno moreno, Nietzsche, que era de apellido, se me va el apellido, eh, uno grandote del Chocó, Ah, sí, Genes, Genes. Genes, no, él era costeño, Genes. Ah, bueno, Genes Ajá. le dijo, Guzmán, ¿usted por qué hace eso? Ujú. Landines no es lepra, no ha hecho nada. Porque eso fue más humillante. O sea, yo pienso que en el ejército las lecciones le enseñan a uno, ¿no? Depende, si es con el deseo de desertar que usted comete una falta. Pero hacerlo formar para ir a las visitas y arrastrarlo, o me hacía vomitar a veces el almuerzo, muchas cosas Sí, 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 que sí, algún día, él era muy pasadito con usted, yo sí lo recuerdo perfectamente. no, y yo sé que vamos a tener la oportunidad de hablar y no lo digo por mal, Mm. porque, exacto, supongo uno busca siempre tener la mejor versión de uno, pero me gustaría tener una conversación con él porque lo que él hizo fue un delito, hoy en día podría ir preso No, claro. y más en el nivel, bueno, en el nivel que estoy, porque no soy más que nadie, pero sí, sí podría, claro, causarle muchas cosas que no, o sea, estoy tan contento con lo que fue mi destino que no es mi objetivo causarle daño legal para nada, pero sí hay preguntas que quisiera hacerle al RCO, el verdugo de la historia, al dragoniante Guzmán, al profesor que escribía en mi tablero, ¿por qué lo hicieron? O sea, si yo hubiera sido el hijo de Adolfo Hitler o el hijo de Pablo Escobar, no lo hubieran hecho, ¿sí? Porque respetan el Ujú. peligro. Pero como yo era el hijo de don nadie o de alguien que se murió, vamos a montársela hasta que ya no pueda más. Así no son las cosas en la vida.